Buenos días a todos. Antes de que se me olvide, siguiendo el ejemplo que hace muchas veces Gaby cuando viene a Montornès a compartir la palabra también, os doy muchos saludos de toda la iglesia en Montornès. Hoy algunos de vosotros me habéis preguntado, ¿no? ¿El resto de la familia? Pues me han dejado solo ante el peligro, o sea que si hoy no os gusta lo que voy a decir, podéis apedrearme tranquilamente, que... En fin. Antes de ir al texto base que vamos a ir, os invito a ir abriendo la Biblia en la primera carta del apóstol Juan. Os voy a compartir. Cuando hay una escena como lo que acabamos de hacer, de participar del pan y del vino, y esto es expresar un pensamiento en voz alta. Muchos de vosotros, sobre todo los más jóvenes, conocéis el disco Canta y Ríe, ¿verdad? En todas sus versiones. Bueno, de las últimas hay una canción especialmente dedicada justo a este momento. Y es como si estuviese pues, el Señor Jesús cantando acerca del momento en el que se participa del pan y del vino. Muchas veces en mi mente, que va a 1000 por hora, hubiera gustado de precisamente cantar esa canción justo en ese momento. No lo he querido expresar porque a veces tengo ideas de bombero y después hay consecuencias, pero bueno. Hoy os voy a traer un tema que es muy, muy, muy amplio, y ha habido una de las canciones que expresaba como la profundidad de la mente de Dios, como que no podemos entenderlo, y es verdad. Pero sin embargo, antes de ir al pasaje que vamos a leer en Primera de Juan, os leo en Jeremías capítulo 9 y versículo 23, que dice: así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, que hago juicio, que hago justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Y aquí Dios dice algo muy importante. Y es que se puede entender a Dios. Evidentemente no todo. Quien te diga, yo entiendo completamente a Dios, ya le podéis señalar la puerta porque este está muy desorientado. Pero sí es posible entender a Dios. Y si Dios lo dice es porque se puede hacer. La pregunta es si tú quieres entenderle. Porque es una cuestión de voluntad, no es una cuestión de imposibilidad. Y creo que muchas veces cuando nos acercamos a lo que Dios muestra, a lo que Dios revela, sí, nos quedamos asombrados delante de todo el diseño que Dios tiene. En fin, te acercas a la creación, hoy diremos algo. Te acercas a la creación, te acercas incluso a tu propio cuerpo. El mío está bastante estropeado, pero tú ves el diseño del cuerpo del ser humano y te asombras, ves las cosas grandes, el sol, la luna, las estrellas, las constelaciones, los planetas, todo esto es impresionante. Ves en lo pequeño, y quien tiene microscopio ve las células, cómo se comportan, y todas estas historias son tan profundas que te hablan claramente de un diseñador, de una mente pensante impresionante. Pero bueno, vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 2, y versículo 12, vamos a empezar en el 12. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre.
Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y vamos a parar aquí y os invito a que os pongáis en pie, oramos un momento y luego ya os sentáis Señor, venimos delante de tu presencia para que tú seas quien nos hables, para que seas tú quien nos muestres todo lo que tú hablas acerca de la comunidad. Y que tú, Señor, seas quien hable sobre todo a la mente de mis hermanos, a la mente de las personas que están aquí y a su corazón. Y que, Señor, en todo seas tú glorificado en estos momentos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Podéis sentaros. Y parto de la base de que el tema que os traigo hoy en esta mañana es súper amplio. O sea, que a ninguno se le ocurra que lo escuche yo después decir, hoy hemos visto todo lo que toca del tema de la comunidad. No lo vamos a hacer, ya os lo anticipo. Pero daremos unas líneas maestras para haceros pensar, porque a mí me encanta hacer pensar a la gente. Y sobre todo para poner en práctica. Y voy a comenzar así, a bocajarro, diciendo directamente acerca de la pregunta que conforma el título de la predicación podría decirse, la comunidad, pregunta, interrogación, ¿realidad, utopía o ficción? Y sí, existe la comunidad, así, a bocajarro os lo digo, pero principalmente os traigo este tema porque creo que muchas veces en nuestras mentes se forman ideas acerca de la comunidad que son tan ideales que llegan a ser utópicas, es decir, un lugar o una sociedad imaginaria donde todo es perfecto en lo político, en lo social y en lo moral. Esto no viene de ahora, Este término lo usó por primera vez Sir Thomas More, y quien sepa pronunciar inglés me puede corregir después y darme un tirón de orejas, pero escribió un libro que se llama precisamente Utopía. ¿Sabéis de qué año es? 1516. Esto ya viene de muy lejos. Y aquí cada uno tiene su propia idea de lo que es ideal, de lo que debería de ser, porque todos tenemos ideas, creo yo, excepto los burros. Los burros no piensan. Aunque hay burros mejores que las personas. Pero en este sentido todos tenemos un concepto de cómo deben ser las cosas. Y a lo largo de nuestra existencia, a lo largo de la vida, va cambiando nuestro concepto de cómo deben de ser las cosas. Porque se van modificando. Y vas adquiriendo años, y vas pasando por experiencias, y vas planteándote cosas como la que nos compartía Noelia hace un momento, acerca de cosas tan fuertes como que un montón de personas pierdan la vida de aquella manera tan trágica. Y así cada uno podría decir. Personalmente, la región de Murcia es una de las regiones que yo tengo en mi corazón, porque tengo muchos hermanos en la fe muy queridos, muy amados. Pero un poquito más para allá está la zona de Granada, y hace cosa de 10 días ha habido un matrimonio que ha dejado de ser matrimonio porque la hermana que conformaba el matrimonio se ha ido a casa por un cáncer. Y encima te planteas cosas de decir, vamos a ver, Señor, ¿me quieres explicar por qué te llevas a esta hermana, que son un matrimonio ejemplar, que están sirviendo en la iglesia, que son personas muy implicadas, son un ejemplo en todas las áreas, y vas tú y te llevas a esta hermana que encima ha vivido su enfermedad de una manera
que a mí, no me lo veis, pero se me pone la piel de gallina. Y te la llevas. Y dejas a un hombre con 2 niños a su cargo, que se quedan sin su madre, cuando hay personas que están con el trasero en el banco y que ni fu ni fa, ni se le espera. No va por nadie esto, que nadie se sienta aludido. Y te planteas esto, y surge la pregunta, ¿por qué? Entonces todos pensamos, le damos vueltas a la cabeza y nos planteamos lo que debería de ser mejor. Bueno, también porque digo que puede ser ficción, porque puede tratarse de que pensemos en nuestras mentes de que esto es algo inalcanzable. Y pensamos que esto no puede darse de ninguna manera. Hay personas que tienen tendencia al pesimismo en cuanto a estas cosas, a estas y otras cosas, a la manera de comportarse la gente, y creen que no es posible. De ahí vienen las películas, soy muy cinéfilo, las películas de ciencia ficción. ¿De qué te hablan las películas de ciencia ficción? Sobre todo, pues de poderes que tú no tienes. Tú eres un simple mortal y tú no puedes mover los objetos con la mente, tú no puedes leer la mente de las personas, tú no puedes... Aunque hay veces que sí que gustaría tener un par de rayos aquí en los ojos, y depende de qué personas, cuando se comportan, que salieran un par de tal... No que lo mandaran al otro barrio, pero sí que le diesen un buen calentón para que se diese cuenta, ¿no? Pero eso es ciencia ficción. Y a veces, cuando hablamos de lo que la comunidad, de cómo pensamos que debería de ser la sociedad, de cómo pensamos que debería de ser la Iglesia, nos parece que lo que muestra Dios en su palabra, o lo que nosotros pensamos, porque tenemos ideas muchas veces preconcebidas, eso no se puede alcanzar. Y hay personas que piensan que eso es como digno de una película o cosas así. No es una crítica a la película que vais a ver. Me tira mucho el tema me callo, porque si no hago spoiler a lo mejor, y después el pastor Gaby me va a llamar al orden. Pero Dios tiene planes para la humanidad, y los planes que tiene para la humanidad no son de ser solitarios, porque si Dios hubiese diseñado el tema de cómo tendría que ser la humanidad en solitario, ya lo hubiera hecho. Y os pongo unos ejemplos, porque a comparación, por ejemplo, podemos mirar, tomamos el reino animal, y existen especies que son solitarias. Son muy solitarias. Y solamente se encuentran con alguien de su misma especie para aparearse. Hay humanos así, ¿eh? Pero no es lo normal. Lo estoy estableciendo como comparación, y os pongo unos ejemplos para que no penséis que yo me saco aquí el ejemplo de la chistera. No, me he sorprendido de la cantidad. Ejemplos. El leopardo, el oso pardo, el dragón de Komodo, la pitón reticulada, el jaguar o el jaguar, el gato montés y el tigre. Si queréis investigar, os dejo ahí la curiosidad y investigad. Son animales que la mayor parte de su vida están solos, van solos, y solamente se encuentran pues para eso, para perpetuar la especie, y ya está. Pero Dios no hizo el diseño del ser humano así. La comunidad debería de ser una realidad, de hecho lo es, pero debería de ser una realidad palpable. Ahora, ¿qué dirías si yo te preguntase cuál es el ejemplo de comunidad más sencillo que te viene ahora a la mente? Muy bien, habéis acertado.
¿Y de dónde sale la familia? Vamos a ir a Génesis. Venga, va. Vamos a movernos aquí un poquito. Ahí muy rápidamente. Génesis en el capítulo 1 y versículos 27 al 31. Dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a dejarlo aquí. Y aquí es donde vemos que el propósito y el plan de Dios para el ser humano es comunitario. Sé que este es abrir otro melón, como es la familia. Y este es uno de los... Hay un libro que se titula Grandes temas bíblicos, pues este es uno de ellos. Hay para hablar mucho acerca del tema de la familia, porque hoy no es el día, no os voy a dar la tabarra. Sí. Fijaros que en el versículo 26 del capítulo 1 hay una palabra que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí podemos ver como toda la Trinidad de Dios, por decirlo de alguna manera, por usar una palabra para que nos entendamos, estaba involucrada en ese proceso de la creación de la raza humana. ¿Sabéis por qué? Porque tiene una implicación muy directa. Pero no os la diré ahora, a lo largo del mensaje. Al leer de la historia de la humanidad, enseguida nos daremos cuenta de que el ser humano ha actuado en grupo, más o menos numerosos, y eso lo vemos también en las Escrituras, en las diferentes etapas del relato bíblico. Por ejemplo, en el modo patriarcal, había un patriarca, era el líder de aquel grupo y era quien dirigía, y normalmente era una persona que tenía una experiencia acumulada, en fin. Y todos podemos pensar, uno de los ejemplos, ¿quién? Abraham, por ejemplo, Jacob, por ejemplo, Isaac, por decir tres. Después, más tarde las tribus, que eran lo vemos, por ejemplo, en el pueblo de Israel, que eran como los clanes de los diferentes hijos de Jacob, que tuvo, ¿cuántos? 12. Y entonces ahí el nombre de la tribu iba con el nombre del hijo de Jacob. Y finalmente las naciones. Maneras distintas de enfrentarse a retos, de enfrentarse a problemas y también de suplir una serie de necesidades propias del ser humano. Eso no es. Es que no hace falta ser antropólogo para entender estas cosas. Y cuando llegamos al pasaje que tenemos como base, que es en Primera de Juan, nos damos cuenta de que el apóstol Juan está escribiendo a creyentes principalmente, pero no está escribiendo a individuos. En su mente, en la mente del apóstol Juan, no está hablando a una persona. Hay veces que sí. Pero en este caso, en esta epístola, él no tiene en mente a individuos. Está hablando a creyentes en conjunto, en comunidad. Y está exponiendo diferentes grupos y les dice cosas distintas. Y vamos a verlo de manera muy rápida. ¿Qué tres grupos salen? ¿Alguien me lo puede decir? Que me levante la mano uno y que diga, porque tengo dos orejas pero un oído nada más. Y entonces me volvéis loco cuando respondéis muchos. ¿Sí? Hijitos, padres y jóvenes, los tres. Hijitos, padres y jóvenes. Y dice tres cosas diferentes, se repite, porque la Biblia y Dios
sabe que uno de los métodos más fáciles para recordar las cosas es el método de la repetición, que hoy se está tan devaluado en los maestros, pero que es uno de los métodos más efectivos que hay. A veces es un poco pesado, pero te quedan las cosas. Entonces, dice, por ejemplo, de los hijitos, dos cosas muy importantes, para que lo recordéis en la mente. Pecados perdonados y conocimiento del Padre. Mira dónde lo dice. Versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. En el 13 al final. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Quiénes son los hijitos? Yo no lo voy a contestar. A los padres les dice también dos cosas, hace dos afirmaciones. Una, conocéis y habéis conocido. Y muestra, esto nos habla de que muestra un conocimiento que perdura en el tiempo. Porque tú y yo estamos sujetos al espacio y al tiempo. Y curiosamente a los padres les dice, vosotros conocéis, presente. Y luego les dice, vosotros habéis conocido. Me voy a retener de hablar a los padres, porque es que tengo una mente que enseguida los afluentes se me van por el otro lado. Y número 3, los jóvenes. Y curiosamente es al grupo al que le dice más cosas. Así que ahora los padres podéis echaros una siesta. Ahora voy a hablar con vosotros, jóvenes. A ver. Mirad, ¿qué le dice a los jóvenes? 3 cosas. No, tampoco muchas más. Pero les dice, les dice victoria. Habéis vencido al maligno. Se lo dice por 2 veces. Por 2 veces. Muchos de vosotros sabéis que yo trabajo en el camión. ¿Sabéis? Una de las cosas cuando recién sacado el carnet te encontrabas con un veterano de guerra, de estos que ya llevan no sé cuántos años ahí sentado en el volante. Bueno, tú ahora ¿por qué llevas ahí en los camiones nuevos que le das a un botón y va el camión solo? Si tienes que estar ahí en mis años, aquello sí que era trabajar. Bueno, parte de razón tiene. A mí personalmente me gusta escuchar a la gente veterana que habla de mi profesión, porque te dicen cosas que tienen razón, otras no tanto, otras son faroladas que hacen como para impresionar que no hay nadie que me llegue a la planta de los pies, porque yo soy muy machote y tú acabas de empezar. Pero curiosamente me llama mucho la atención de que a los jóvenes les llama y les dice, vosotros habéis vencido al maligno. Y creo que esta es una gran lección, no solamente para vosotros, sino también para los que estamos alrededor, que ya vamos algunos peinando canas, de cómo hablamos a los jóvenes. Muchas veces desalentamos a los jóvenes. Muchas veces no les decimos cuando ellos ganan una victoria. Y ser joven en el día de hoy no es fácil. Hoy tienes cualquier cosa, todos tenemos, pero cualquier persona, sobre todo los jóvenes, tienen de todo al alcance de un dedo. De todo. Y no es que este instrumento, esto es un instrumento. Igual que el piano, igual que la batería, igual que la tabla de mezclas, los altavoces, todos son instrumentos. Se pueden usar bien o mal. Pero ser joven en el día de hoy y tener victoria en todo lo que te rodea, no es fácil.
Y le dice lo siguiente: sois fuertes. ¿En qué sentido dice eso? Es que los jóvenes en aquel momento en el que Juan estaba escribiendo, es que eran todos bichos de gimnasio. Iban al gimnasio, allá se ponían como cachalotes, venga a levantar pesas y venga tal, y se ponían que vamos, que menudos elementos. ¿Seguro que era esto? También he escuchado alguna vez alguna apología de decir: señores, que el ejercicio no sale. Aparte dice el apóstol Pablo que el ejercicio físico se lo dice a Timoteo para poco aprovecha. ¿Ya? No dice que no aproveche para nada. Y el ejercicio es importante. Prueba estarte, no te digo más, pero prueba estarte una semana en cama sin moverte. Vas a ver lo que te pasa. No hagas nada. Vas a ver cómo se te empieza a flojear la musculatura, vas a ver cómo empiezas después a que nada de esfuerzo que haces te empieza a doler no sé qué. Por eso están los fisioterapeutas, que te ayudan de esto sabes bastante, Carlos, ¿no? A recircular todo y venga a ponerte... ¿Qué duele? Es igual, tienes que seguir. Pero Juan le dice a los jóvenes: sois fuertes. Y si se quedara aquí, hubiera dado para muchas cosas, pero es que no hay una y. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Esa es la clave. Así que veo que los adultos estáis despiertos, pero los jóvenes también. ¿Cuánto hace que has leído tu Biblia? ¿Cuánto tiempo hace que has tenido una conversación en serio con Dios? Porque el ser fuertes no se trata de cuántas horas eches en el gimnasio. El ser fuertes no se trata de cuánto tienes de fortaleza si tienes una salud de hierro. Si Dios te bendice con eso, dale gracias a Dios. Pero no se trata de eso, se trata de que la palabra de Dios permanece en vosotros. Por eso es importante. Y puedes hacerlo como una costumbre, como muchas veces lo hice yo. Porque tus padres te lo indicaban y decían que tenías que tener un tiempo devocional y no sé cuántas cosas más, y uno leía la Biblia porque bueno, tengo que cumplir, porque es sobre todo que me vean mis padres para que vean que sí cumplo. Pero Dios no me estaba hablando para nada, porque yo lo hacía por una costumbre. ¿Está mal? No, está bien. Que leas la Biblia está bien. Que vayas a la Escritura para encontrar, y tengo que dar muchas gracias a Dios que ha habido hermanos en la fe, que les tengo mucho cariño a unos 300 kilómetros de aquí, que fueron ellos quienes a mí como joven me enseñaron, porque nadie nace aprendido, a cómo acercarse a la palabra de Dios de una manera, porque es algo que es para hablarte a ti, a tu vida, a lo que te pasa, a lo que piensas, a todo esto. Es para ti, especialmente de Dios para ti. Y ellos fueron quienes me enseñaron a cómo extraer un poco. No estoy hablando de estudios teológicos, que no están mal en sí mismos. Pero no es el hecho de adquirir conocimiento por saberse. Hermanos, no sé si lo hacéis aquí, pero en la iglesia de donde provengo yo me saqué no sé cuántos años consecutivos el primer premio de la escuela dominical, porque era el que me sabía más versículos de todo el mundo. De todos los que estábamos de mi generación, no de todo el mundo. Porque tengo esa facilidad desde esto. Leo un papel y se me queda. Pero eso no hace el conocer a Dios. Ahora, después de haber conocido y entrado en una relación con el Señor, eso sí es útil. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás pasando por una circunstancia de la vida, si lees, te viene justamente el Espíritu, te trae justamente el texto que necesitas, en ese momento.
Y te voy a hacer una confesión. ¿Sabes cuántas veces he caído? Un montón. ¿Sabes por qué? Porque no he hecho caso a Dios. Directamente. Porque Dios es fiel y cumple. Y por eso el mensaje es muy claro a mi entender. Y es que todos estos grupos aportan a la comunidad de forma diferente, pero que complementa a todos. Y curiosamente, Juan manda este mensaje en clave familiar. Y creo que en este sentido se merece la mención el hermano Paul Washer, que decía que el resultado de una iglesia fuerte es tener familias fuertes. Tengo muchas diferencias con Paul Washer, ¿eh? Muchas. Pero en esto estoy de acuerdo con él. Y de hecho vemos que el ataque que se está haciendo hoy en día, incluso a nivel institucional, ¿sobre quién se está vertiendo ese ataque? Sobre la familia. Si deconstruyes la familia, si perviertes los principios básicos, si rompes esos vínculos, entonces puedes hacer lo que quieras con las personas. Es primero de manipulación. ¿Por qué? Porque quitas algo tan elemental como la pertenencia, quitas algo tan elemental como el cuidado y quitas algo tan elemental como el propósito de la vida. Y eso lo adquieres en la familia. Perteneces a un grupo familiar. Eres hijo de fulano y fulana, eres hermano de, luego cuando te casas no eres tú, yo soy el marido de, o el yerno de. Pero hoy en día se relativiza, se ridiculiza y se dice que el modelo familiar tradicional no... Bueno, que ese es uno de los modelos. Que hay perfectamente otros modelos. Y son perfectamente válidos. Y que aportan igual. Y que da lo mismo si son dos padres, que son dos madres, que es una madre, que es un padre, que es un... Como dice David Burr, mande... Para mí hay un cirujano que es muy conocido, que haya estudiado a personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, que se llama el doctor Sansagarra, Joan Sansagarra me parece que es, y este hombre habla de muchas cosas, y desde el punto de vista científico, él ha alzado la voz a contracorriente, como impera hoy, y desde su punto de vista como doctor, de que precisamente la estabilidad de una persona, de una nueva vida humana que viene a este mundo, lo aportan un padre y una madre. Así de claro. Dice, porque es ahí donde un padre y una madre te aportan todo el complemento. Dice, cuando falta hay un déficit. Y no lo va a suplir el que queda. Tristemente. Se puede esforzar. Te puedes esforzar. Puedes, pero un padre y una madre son indispensables. Esto decía él. Y esto de que dicen que hay modelos completamente válidos son falsos por dos motivos, y te lo digo muy rápido. Porque el sentido de pertenencia, el saberse cuidado y tener un propósito de vida, sigue estando dentro de cada ser humano. Aunque tú digas que no, aunque la propaganda te diga que no es verdad, que no es necesario, está dentro de ti. Lo creas o no, está dentro de ti. El sentido de pertenencia, el saberse cuidado y el tener propósito de vida, eso está dentro de ti. ¿Quién no se ha preguntado para qué estoy en este mundo? ¿Quién nos ha preguntado? Es que no tengo a nadie alrededor. ¿Quién no ha palpado el sentido o la epidemia de soledad que hay hoy en este mundo?
Y sabéis por qué hay sentido de soledad en este mundo, con todos los instrumentos de comunicación que hay hoy en día, más que nunca, en toda la historia de la humanidad. Porque nadie cuida. Mi hijo Israel ha empezado hace poco a trabajar. ¿Sabéis dónde ha empezado a trabajar? En una residencia de ancianos. Se le pegan los ancianos como lapas. Porque ven a un chaval de 18 años, con toda su juventud, con todo su esto, con su cuerpo que los mueve como tal, y que encima es dispuesto, y que, bueno, no voy a fardar de hijo, que tiene sus defectos. Pero en este sentido, los abuelos, cuando han experimentado desde personas cercanas a la familia, de como que hay casos y casos, no todos los casos son iguales, pero como que muchos de ellos sí, los han llevado ahí te quedas y ya como estás atendido y todo lo demás, y no los visitan, no. Y cuando encuentran una persona con un poquito de compasión, ¡wow! Por eso digo que está dentro de ti todo esto. Y en segundo lugar, porque al seguir estando esto dentro, te puedo asegurar al 100% que alguien querrá ocupar ese papel. Una pandilla, un grupo con intereses comunes, en los juegos de rol, en los juegos de la Play, porque hay tantos grupitos ahí de comunidad de diferentes tipos de juegos. El mundo del motor, a quien nos gusta el motor, pues donde hay motores, rugen los motores, allá vamos, como los mosquitos a la luz. Sí, y también, de forma muy perjudicial, el Estado. Y me imagino que recordaréis las palabras de la que fue ministra en su momento, la ministra Celaá, diciendo que hay que recordar que los hijos no pertenecen a los padres. Y el mensaje subliminal que estaba mandando esta mujer era: pertenecen al Estado. ¿Sabes por qué? Porque ese es un viejo sueño de todo régimen totalitario. Que las personas tengan sentido de pertenencia no a su familia, al Estado. Que se sepan cuidados, no por su familia, sino por el Estado. Y el propósito de la vida no lo tienes en tu familia, te lo da el Estado. ¿Para qué? Pues con fines muchas veces no muy nobles. Porque el Estado te mira como un número, no te mira como una persona. Y esto es una realidad. Vas a mira un poquito, aquí hay diferentes procedencias y algunos de vosotros me podéis explicar de vuestro lugar de procedencia, si esto es verdad o no, mucho más que yo. Aunque aquí lo estamos viviendo ya. Ahora bien, en la mente del apóstol Juan y en la mente del mismo Dios, hoy en día la herramienta donde poder desarrollar en su máxima expresión, ¿dónde creéis que es? En la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? La reunión de los santos. Que nadie me diga que la Iglesia son estas 4 paredes, que las vamos a tener y muy mal, La Iglesia es la reunión de los santos, hermanos. Cuando todos nos juntamos, cuando todos somos edificados, ahí es donde puedes desarrollarte de una manera exponencial por diseño de Dios. Esto no lo conocían ni siquiera los apóstoles antes de que viniera el Señor Jesús. El primero que habló acerca de la Iglesia fue Jesús mismo. Antes no se conocía ese concepto. Y no hay más que leer el libro de los Hechos de cómo actuaban los primeros creyentes en Jerusalén.
y creo que debemos pensar y seguir buena parte del ejemplo de estos hermanos que han quedado registrados. Porque, y te doy una razón, Romanos 15, versículo... estoy en 1 Corintios. Romanos 15, versículo 4. Dice lo siguiente, escucha bien, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mira tú si tenemos que leer las Escrituras, porque ahí hay ejemplos de personas que pasaron, personas de carne y hueso como tú y yo, personas que tuvieron problemas como tú y yo, personas que tuvieron a veces preguntas muy difíciles a Dios, como tú y yo. Y podemos ahí encontrar enseñanza. Y la comunidad, o la iglesia, a partir de ahora, que encontramos en las Escrituras, vemos que tres cosas muy rápidas: no es estática, es dinámica. No es rígida, sino que se adapta a las personas. Y tiene planificación, tiene observación y tiene propósito. Claro, pero si no nos paramos a leer, si no paramos a intentar encontrar cómo funciona la iglesia, cómo Dios ha diseñado la iglesia, de igual manera que tienes que estudiar el cuerpo humano. El mejor médico no es el doctor que tienes de bata blanca en la sala, de allí en el CAP o en el hospital. El mejor médico eres tú mismo. ¿Sabes por qué? Porque tú notas qué es lo que te va bien, qué es lo que te va mal. A veces hay prejuicios. Pero el mejor médico eres tú mismo. Y si uno aprende a cómo cuidar su cuerpo, es mucho mejor que ir al médico, porque el médico depende quién, solamente se guía por unos baremos. Mira, tú estás tal. Y luego hay mitos. Es que este tema a mí me envenena. Porque hay mucha información que no... Y personalmente vengo del campo. Entonces, claro, cuando tú te ponen un chorizo que te compras ahí en el supermercado, digo chorizo porque es lo más típico de mi tierra, y me voy a mi tierra y me ponen los chorizos de la matanza de casa, es que no tiene color, es que no huele igual, es que no llena igual. Y así sucesivamente. ¿Por qué no enfermaban tanto nuestros abuelos antes? Porque curraban de lo lindo. En cambio hoy, y es mi caso, yo me paso muchas horas sentado. Entonces, ¿qué pasa? Que o hago fuerza por moverme, por agilizarme, o esto. De la misma manera, si tú quieres entender cómo Dios ha diseñado la iglesia, qué es, cómo funciona, todo esto, hemos de leer. No hay otra manera, no hay atajos. No sirve que te lo diga el pastor. El pastor te puede decir con buen criterio o con menos criterio, te puede decir cosas, te puede enseñar. Sí. Quien tiene que aprender eres tú. Y soy yo. ¿Para qué? Para ir a la fuente limpia. Porque así es como se logra el equilibrio. Ahora, en toda comunidad hay reglas y normas de conductas. Hay principios muy claros que conforman las líneas maestras del comportamiento y el dinamismo que debe tener dentro del diseño de Dios. Ya estamos terminando, ¿eh? Ya dije que el tema era muy amplio. Pero a veces se toman versículos o pasajes como este que vamos a leer ahora. Gálatas capítulo 5 y versículo 1. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este versículo muchas veces se toma para decir,
Nadie me puede decir ni mu. Una frase muy común entre las personas que estudian un poquito las escrituras es: un texto sin su contexto se convierte en un pretexto. Pues esto pasa con este pasaje. Este versículo te lo lees así y tú dices, pues cada uno hace lo que bien le parece. Vaya hombre, como en la época de los jueces. Y continuamente en ese libro la Biblia está diciendo: en aquellos tiempos no había rey sobre Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Y era eso el plan de Dios? No. ¿Había dado Dios instrucciones? Sí. O este otro pasaje, un poquito más atrás, en esta misma carta, en el capítulo 3 y versículos 25 al 29, dice, leemos así unos versículos antes para poner un poco el contexto: venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y hay gente que toma este pasaje y dice, ¿ves? Todos somos iguales. Sí, todos somos iguales. En cuanto a la salvación, que es de lo que está hablando aquí, en cuanto a venir a Cristo, en cuanto a encontrarte con el Señor, en cuanto a tener a disposición el regalo más grande que no fue gratis, eso todos somos iguales. No importa el color de piel, no importa de dónde vengas, no importa lo que hayas hecho, no importa nada de todo eso, no importa si eres hombre, no importa si eres mujer, no importa si eres rico, no importa si eres pobre, no importa nada de todo eso. Lo que importa es que te acerques. ¿Acerques a quién? ¿A la iglesia? No, a Cristo. Eso es de lo que está hablando el pasaje. Pero no es para darle el significado que muchas veces se le da, de decir, señores, es que aquí no hay categorías. ¿En serio? Una de las batallas que hemos tenido durante tiempo con nuestros hijos es de decirles muchas veces porque nuestros hijos tienen libertad para acercarse y decirnos pues lo que piensan, incluso su opinión, aunque no case con la nuestra. Otra cuestión es que hagamos o no. Pero a veces cuando vienen así como un poco alterados, es que soy tu padre, no soy el colega del pueblo. Y seguiré siendo tu padre. Aunque te vayas de casa, te cases, lo que sea, formes tu familia, te vayas a estudiar lejos, sigo siendo tu padre. Y cuando yo falte, mal que te pese, seguiré siendo tu padre. Entonces, la Biblia habla mucho acerca de cómo por eso estoy de acuerdo con la frase de Paul Washer, las familias fuertes. Para tener una iglesia fuerte tienes que tener una familia fuerte, pero hay reglas en las familias, hermanos. Hay reglas de cómo yo tengo que tratar a mi esposa. Y el apóstol Pedro dice que si los maridos no tratamos bien a nuestras esposas, si no andamos con ellas sabiamente, léelo allí en 1 de Pedro, capítulo 3, dice que la expresión que sale ahí es una expresión muy fuerte. Dice que las oraciones no sean partidas por la mitad. Es como si Dios dijera, ¿cómo? ¿Pero tú estás tratando así a tu mujer? Pues, y ahora me estás orando para pedirme bendición y todo. ¡Tras! ¿Pero de qué vas, hombre? Camina como tienes que caminar, haz lo que yo te digo, sigue mis indicaciones y entonces ven. Este es el sentido. Pero pasamos por alto. Pero
A veces los hermanos pasamos por alto, a veces las hermanas, pues también sabéis usar vuestras artes. No voy a entrar ahí porque después es que... Pero también los padres hemos de obrar con nuestros hijos. Dios da instrucciones a los padres también, muchas. Y en lugar de los abuelos, y en lugar de los nietos, y en lugar de los hijos, y en lugar de los hermanos, y cómo debemos de actuar con los hermanos, y cómo a los hermanos que caen, cómo acercarse. Un sinfín de cosas. No que sean reglas estrictas, pero sí que son indicativos y que hemos de prestar atención. Esto es para tomárselo en serio. De hecho, mirad, vemos en esta carta que la tenemos de tarea en Montornès, en Efesios capítulo 4 y versículos 1 al 13, leemos todo el pasaje porque es más importante leer lo que Dios dice que lo que yo pueda decir. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego, prestad atención, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y aquí voy a hacer un inciso. ¿Sabéis lo que significa la palabra soportar? No es aguantar a pesar de que este hermano, este hermanito, que es tan pesado, por Dios, bendito, que ya viene ahora mismo ahí con su misma cantinela. Yo tengo que hacer esfuerzos por pisar el freno, no decirle lo que pienso. Eso no es soportar. Soportar es como está haciendo ahora esta columna y aquella de allí. Soportar es poner en alto, esa es la idea de la palabra que sale ahí, es poner en alto a una persona. Como cuando quieres llevar a alguien pasando por un río para que no se moje. Eso es soportar. Seguimos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y vamos a saltar hasta el 11. Y él mismo, ¿quién? Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y ahora escucha bien, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos. Por eso digo que la obra de Dios, en este sentido, la comunidad de Dios no es estática, es dinámica, porque va cambiando. No es rígida, sino que se adapta a las personas, porque no somos todos iguales. Y tiene planificación, observación y propósito, porque, hermanos, estamos sujetos al espacio y al tiempo. Y hay que tener visión. Y personalmente, del contexto de donde vengo, de la comunidad regional de donde vengo, de Galicia, hay muchas iglesias que han estado, hermanos, muy fieles, hermanos que han dado sus vidas, se han gastado por el Señor, pero resulta que no han tenido esta visión, no han preparado a las personas, no han hecho lo que Dios dice en este sentido, tampoco han pedido ayuda. El Señor se lleva a este hermano, la iglesia se cierra, se dispersan las personas. Qué triste. Pero es que Dios dice que ya ha repartido, que ya... Y saber cuáles son esos papeles y cómo desempeñarnos en consonancia con lo que muestran las Escrituras es clave. ¿Para qué? Para tu edificación, para tu aportación
y también para testimonio a todos los demás. Si hay alguna persona que no conoce al Señor y es la primera vez que estás aquí, te voy a dar un aviso. Yo que no soy de aquí, tengo libertad para decir cosas así de tal. Esta iglesia no es perfecta. O sea, si vienes aquí y te decepcionas, bienvenido al club. Da gracias que no has caído en Montornès, porque allí sí que somos raros, ¿eh? Y algunos nos conocéis. Y echáis una sonrisa, yo no sé si es te acompaña en el sentimiento o de otra cosa. Pero bueno, la iglesia, mientras estemos aquí, las personas que conformamos la iglesia no somos perfectas. Vamos a tener errores, te vamos a decepcionar y todas estas cosas. Pero eso no impide de que Dios siga trabajando con nosotros. Dios es un maestro que no se cansa. Menos mal que es así. Pero cuando hacemos caso, investigamos, ponemos en práctica, vemos cuáles son los papeles, vemos qué es lo que me toca a mí en este momento en el que me toca a mí, que no es lo mismo tener 15 años que tener 20, que tener 30, que estar casado, que estar soltero, que ser padre, que ser abuelo, que ser hijo, todos somos hijos. Pero ponerse en disposición, como hicieron aquellos hermanos que me acercaron las Escrituras a una cercanía, yo tuve que tener disposición a aprender. Y había personas que no era fácil, ¿eh? En concreto, un querido hermano que le tengo mucho cariño, pero habla tan pausado, que las pestañas se me iban haciendo plomo, que esto era una cosa, una tortura. Pero ese hermano me enseñó, por otra parte, muchas cosas de su carácter, de acercarse a la gente, de estar dispuesto a trabajar a pleno tiempo, que es un hermano que tiene esta batalla porque no dejó de trabajar secularmente. Y él dice que todas las personas trabajamos a pleno tiempo para la obra de Dios. Lo que pasa es que unos más dedicados y otros menos. Quiero dejaros dos textos impactantes. Y con esto vamos a concluir, por el día de hoy, que ya me he hecho bastante pesado, creo yo. Primera de Corintios 11. Gaby, no tiembles, que no voy a tocar el tema que sale aquí, porque no corresponde. Pero sí que vamos a ver una cosa que me llama muchísimo la atención. Primera de Corintios 11, versículo 3. Vamos a leer desde el 2. Dice, os alabo, hermanos, Pablo hablando a los corintios, de la mandonguera, como eran los corintios, Bueno, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Y yo leo estas palabras y digo, pero si acabas de decir que se estaban peleando unos con los otros y que... O Pablo, en fin, bueno. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Ahora os hago una pregunta. ¿Cristo es menos que Dios? ¿Que el Padre? No. Y sin embargo está diciendo aquí que hay un orden, que Dios Padre es cabeza de Cristo. Que muchas veces confundimos las cosas. No, es que todos somos iguales. No, pero mira, pero justamente Dios dice, a través de su palabra aquí, a través del apóstol Pablo, diciendo que el Padre es cabeza de Cristo. Toma ya. Habla de que el otro que está, o sea, Dios Padre, Cristo, el hombre, la mujer. ¿Quiere decir que somos menos? No, porque como testimonio en el resto de las Escrituras se encarga de decir, señores, que delante del Señor Jesús, delante de Cristo, delante de Dios el Padre, todos nos podemos acercar. Para salvación, todo el mundo nos podemos acercar. Pero luego hay orden. Dios mismo tiene orden.
O pensamos que funcionan las cosas así. No, no, Dios mismo tiene orden. Mira el mundo. El mundo, la creación, tiene un orden perfecto. Tiene tu mismo cuerpo humano tiene un orden brutal. Este movimiento que estoy haciendo yo, los robots no lo pueden hacer, porque tienen orden tu cuerpo. Y vemos orden por doquier donde miremos. Esto es un detalle que os dejo a vosotros para pensar. Ahora el siguiente, Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Este tiene mucha miga. Y versículo 32. Justamente está hablando aquí de un tema que trae mucha miga en el día de hoy. Porque cuando vemos cosas y terremotos y guerras y no sé cuántas cosas más, muchos de nosotros pensamos, el Señor tiene que estar muy cerca, ¿verdad? Va. Y esto surge, todo este discurso que tenéis en este capítulo, surge de una pregunta de los discípulos, porque también les interesaban estas cosas. Y fíjate lo que dice aquí. Leemos desde el 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, y ahora escucha bien, ni el Hijo, sino el Padre. Te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Crees que Jesús es menos que el Padre? No. Y aquí hay hermanos que me dicen, no, pero es que esto era solamente cuando estaba Jesús en la tierra, que después cuando subió al cielo ya tuvo... No dice esto. Hermanos, hemos de leer y de entender las cosas tal como están escritas. Si Jesús dice que de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, porque si no tuviéramos... Si Jesús no dijese estas palabras, no tendríamos ni idea, ni tú ni yo, ¿eh? Pero sin embargo lo dice para que nos demos cuenta. Hermanos, hermanas, hay un orden. Y Jesús mismo respeta ese orden. Y no deja de ser Dios. Y no deja de tener su importancia. Simplemente que hay un orden. Que el Padre sabe unas cosas y que el Hijo, este detalle que conocemos, no sabemos nada más. Este detalle no lo sabe, le pertenece al Padre. Mirad, esto que os he expuesto hoy, y estas dos notas curiosas que os he puesto hoy, es para haceros pensar. Y sobre todo es un estímulo, o pretende ser un estímulo, no sé si lo hago muy bien, pero pretende ser un estímulo para ti. ¿Sabéis para qué? Para que leas. Para que sepas, para que investigues, para que sepas cómo conducirte. No lo sabrás todo, no hace falta. Mira, Jesús mismo no sabe la hora. No hace falta saberlo todo. No hace falta explicarlo todo. No hace falta entenderlo todo. A veces creo que las normas o los principios para la comunidad muchas veces no es falta de entendimiento, es falta de voluntad. Es falta a veces hasta de obrar con fe. Bueno, esto no lo entiendo, pero pues voy a seguir para adelante. No lo entiendo muy bien, pero es que... ¿Sabes cuántas veces tuvo que decir Abraham, si le preguntaba a la gente de su tiempo, ¿a dónde vas? No lo sé. Yo me lo imagino en la mente. Pero Abraham, hombre, lo que escuchas seguramente son voces que tienes ahí en tu cabeza, que te está jugando una mala pasada a tu cerebro. No sé, pero Dios habló conmigo y me dio una promesa que me iba a ir indicando. No tengas miedo de decir no sé. No tengas miedo de no entenderlo todo. No pasa nada.
Pídele al Señor. ¿Qué dice Santiago? Si alguno tiene ¿qué? Falta de sabiduría, ¿qué? Vete al anciano o al pastor. ¿Está mal ir al anciano o al pastor? No me entendáis mal, porque después es que... No. Pídele a Dios. Yo estoy seguro, hay un ejemplo gráfico, con esto voy a terminar. Hay un ejemplo gráfico que sale en una escena en el pueblo de Israel. Estaban todos juntos, habían llamado a una serie de personas, Moisés había llamado a una serie de personas porque tenían que ser los principales en cuanto a los juicios y tal. Y hubo dos que no quisieron ir. Les daba mucha pereza, estaban muy cómodos ahí en sus tiendas, ¿para qué vamos a cruzarnos todo el campamento? Sí, total. Bueno, pues el Espíritu de Dios los toma y empezaron a profetizar. Y Josué, ese joven que estaba a los pies de Moisés, se indigna y dice, pero, señor Moisés, impídelos. Y Moisés dice algo que debería de hacernos pensar. Ojalá todo el pueblo fuese profeta, porque así yo no haría falta. Y mira, en el Nuevo Testamento tenemos ahí en Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídele a Dios. No entiendes un pasaje, no pasa nada, vuélvelo a leer, pídele a Dios, habla con Él. Y aunque no lo entiendas, síguelo. Porque muchas veces ocurre que aunque no entiendes algo, pero empiezas a caminar, y entonces empiezas a entender. Pero hasta que no empiezas a caminar, no entiendes. ¿No te ha pasado esto nunca? A mí unas cuantas veces. Porque somos muy amigos de rizar el rizo, de verle los tres pies al gato y de buscar los tejemanejes para intentar explicarlo todo. Pues en la vida cristiana, en la comunidad cristiana, en la iglesia, en las escrituras, las vidas de los santos, muchos santos no entendían nada, pero caminaron y nos dejaron un ejemplo para poder seguir. Y hay veces en que incluso no entiendes a Dios, incluso va contra tu propia naturaleza. Y me atrevo a decir más, incluso contra tus propios sentimientos tan en boga que están hoy en día, que los sentimientos Dios los ha puesto, ¿eh? También ha puesto un cerebro, ¿eh? Pero no es solo cerebro, ¿eh? Es todo un conjunto. Y Dios pretende enseñarnos en el conjunto de lo que somos. Espíritu, alma y cuerpo también. Y es a la medida en que caminemos de esta manera, en que investiguemos, en que leamos, en que nos pongamos delante del Señor, en que nos pongamos a caminar, ¿sabes qué van a decir las personas a nuestro alrededor y cualquiera que entre por esa puerta? Esto solamente lo puede hacer Dios. Así que si quieres vivir una aventura de verdad, acércate al Señor. Porque Él va a revolucionar tu vida. Y no solamente tu vida, sino la vida de los que tienes al lado. Hasta aquí. Creo que ha sido suficiente.